Esta historia se remonta a 1871. Los jugadores afroamericanos formaron parte de los equipos profesionales en los inicios del béisbol, pero una organización de jugadores, la National Association of Baseball Players, desde 1867 impedía su inclusión. Y en 1887, la International League impedía su contrato. Así, el béisbol comenzaba a jugarse bajo la segregación. Entre los primeros equipos formados bajo estas condiciones estaban los St. Louis Black Stockings y los Cuban Giants. Entre los primeros nombres de aquella época se conocieron los de Bud Fowler y Moses Fleetwood Walker. En 1887 se formó la National Color Baseball League de corta duración. Hasta el año 1920 hubo otra organización de relieve, la Negro National League, formada por Andrew Rupp Foster. Le integraban equipos del medio oeste del país, entre ellos Chicago American Giants, Chicago Giants y Dayton Marcos. En 1923 comenzó la Eastern Color League. La primera serie mundial fue entre ambas organizaciones y fue jugada en 1924 entre los Kansas City Monarchs y los Hilldale Clubs. Kansas ganó 5-4. La liga tuvo un final debido a la etapa de la Gran Depresión a finales de los años 1920, la cual terminó en 1931, pero hubo otras organizaciones que sobrevivieron en el sur y en el este de los Estados Unidos por allá en 1933. Fue hasta los años 60 que operó la Negro American League, una época en la que iban derribando las barreras y los negros ya podían jugar propiamente en las grandes ligas. El tema del racismo, que por desgracia aún sigue vigente, de vez en cuando ha sido el triste protagonista de muchas historias deportivas. Pero como siempre, han habido héroes y uno de ellos consiguió romper una barrera en Estados Unidos que supone que es el paradigma de las libertades. Pero en lo que solo hace 54 años, los negros no se podían sentar en la parte delantera de un autobús. Uno de esos héroes fue Jackie Robinson. Jack Roosevelt Robinson nació en 1919 y fue el primer beisbolista afroamericano en ingresar a las ligas mayores de béisbol. Jugó la mayor parte de su carrera profesional para los Brooklyn Dodgers. Además de su destacada carrera como jugador, realizó una firme actividad política y comunitaria por la igualdad de derechos y la lucha contra la discriminación. Jackie fue nieto de un esclavo y el más pequeño de 6 hijos de un campesino, el cual abandonó la familia 6 meses después de su nacimiento. Para 1945 jugaba en la Negro League para los Kansas City Monarchs en el campo corto. En ese tiempo, en las grandes ligas, el comisionado Harry Charlet, a diferencia de su antecesor, permitía a los jugadores afroamericanos incorporarse a las mayores. El 15 de abril de 1947 se convirtió en una fecha de gran expectación por el debut de Jackie Robinson en las grandes ligas, pues era el día en que la barrera de la segregación sería superada. Aunque no anotó ningún hit, consiguió la carrera ganadora. De lo que vendría después fue lo que examinó la paciencia de Jackie. Según la revista deportiva Sport Illustrated, Robinson sería objeto de epítetos racistas en lo que restaría de la temporada. Recibía cartas con amenazas de muerte, lanzadores que tiraban la bola hacia su cabeza y piernas, y receptores escupiendo en sus zapatos. Además, soportó un intento de rebelión de algunos de sus compañeros, amenazas de huelga por parte de los St. Louis Cardinals y Gatos Negros tirados al campo. A pesar de la presión, mantuvo el control. Por soportar todos los vejámenes con silencio, se ganó poco a poco el respeto de sus compañeros y eventualmente de sus contrincantes. Coronó la temporada con el premio al novato del año. Dejó un precedente y le abrió la puerta a más negros en las grandes ligas. Se retiró en 1956 y falleció en 1976 por diabetes. Su legado continúa en la lucha por los derechos civiles. Estoy buscando un jugador con suficientes agallas como para no responder a los insultos. Es la famosa frase que le dijo Branch Rickey, presidente de los Dodgers, a Jackie Robinson
cuando firmó con el equipo. La gran era del béisbol que comenzó en los años 20 finalizaría bruscamente en 1931 con la llegada de la Gran Depresión, por lo que la National Negro League surgió de sus cenizas en 1933 para tratar de seguir siendo atractiva para el público. En 1933 se formó la Negro National League y en 1937 la Negro American League y se revivió la serie final entre ambas organizaciones. Durante los años 30 y 40 se disputó el Juego de las Estrellas y ya en 1947 fue el comienzo del fin para la segregación racial en el béisbol con el ingreso de Jackie Robinson a los Brooklyn Dodgers, donde logró ser elegido el mejor novato. Después, por la Liga Americana, fue firmado Larry Doby por los Cleveland Indians. Satchel Paige, en 1948, es firmado por ese mismo equipo y logra ser el novato con más edad en todos los tiempos. En 1944, la muerte del rudo juez Kenneth Moulton Landis, eterno comisionado de la Major League Baseball, inició el proceso de integración de los jugadores de color en las grandes ligas americanas de béisbol. El nuevo comisionado, Harry Chandler, creó en 1945 la Major League Committee of Baseball Integration para ir incluyendo progresivamente a los jugadores de color en los grandes equipos de blancos, de la misma manera que varios equipos de la Negro National League incorporaban a jugadores blancos. Hacia 1948, la mayor fortaleza económica y organizativa de las grandes ligas blancas acabaron de sentenciar a la Negro National League, una vergonzosa lacra en la historia del deporte norteamericano porque era una demostración del fuerte racismo que reinaba. Muchos equipos con nombres de Cuba jugaron en Estados Unidos, unos independientes y otros ya dentro de las ligas negro. Los Cuban Giants o Gigantes Cubanos fue el primer equipo con el nombre de Cuba fuera de la isla, el cual jugó como equipo independiente negro desde 1914 y no tenía a ningún pelotero cubano. En 1915 aparecieron 3 equipos independientes con nombres de Cuba. Ellos fueron Cuban Star of Havana, los Havana Reds y el Long Branch Cubans. En casi un siglo, la segregación racial afectó este deporte. Los afroamericanos destacaban como peloteros, pero fueron relegados a los equipos profesionales hasta 1947 con la llegada de Jackie Robinson. Poco a poco se realizó la integración y se eliminaron las ligas negras. Hubo varias ligas negras. Antes de la fundación de la Negro American League, que duró desde 1937 hasta 1950, se formaron otros circuitos grandes hasta la Negro National League, esta última con la mayor duración al cumplir 28 temporadas entre 1920 y 1948. Como una manera de reconocer la importancia de los jugadores que hicieron vida en estas ligas y en la historia del béisbol, cuya calidad en el terreno de juego nadie discute, el Salón de la Fama estableció un comité especial de veteranos para la selección de los más destacados peloteros con actuación en las ligas negras, con la finalidad de exaltarlos al templo de los inmortales. En 1971 se llevó a cabo la primera escogencia con el ingreso del notable lanzador Satchel Paige de los Monarchs de Kansas City. En 1972 fueron exaltados el no menos legendario Josh Gibbons y su propio compañero de equipo Buck Leonard, mientras que en 1973 elevaron al outfielder Monte Irving y en 1974 a Cool Papa Bell, jardinero central de las Estrellas de San Luis. Es mucho lo que se puede hacer para eliminar la segregación racial. Sabemos que una de ellas es el deporte. Por lo pronto no queda más que recordarles que estamos en Twitter, la dirección fácil, @golesalvate. Y que la actualidad deportiva está aquí en su casa, en Telesur. Los fines de semana, Rosángel Quiroz con nuestra América Deportiva. Obviamente quien les habla, César Peña con Goles Salvate y Ernesto Muso con Tiempo de Juego. Será hasta una próxima oportunidad. ¡Chao!